La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Un saludo para todas las personas que de manera muy juiciosa, muy puntual, pues todas las semanas están con nosotros aquí en el ministerio Mi Familia Vive, edificándose en la fe, fortaleciéndose, identificándose con la visión y fluyendo en este sentir, en esta visión, en esta asignación que Dios ha dado a este ministerio. Y se la recordamos. ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es la visión de este ministerio? Dice, Dios nos ha mandado, nos ha enviado a levantar a un pueblo que está desorientado y perdido por el pecado. Hoy por hoy vemos a las personas desorientadas, perdidas por el pecado, a veces desde niños. Un niño que es producto de, madre solterismo, en algún momento padres separados, en algún momento viendo mal ejemplo en la casa, tal vez maltrato, situaciones de grosería, situaciones que no corresponden, hace que ese niño se desoriente y ese niño se pierda de alguna manera, como su infancia se pierda del rumbo, de la ruta que debe llevar, porque sencillamente no ha visto buenos espejos en su vida. ¿Y qué diremos de los grandes? A veces personas que tienen 30, 40, 50, más años y han venido de tumbo en tumbo, han venido mal y también de alguna manera están desorientados y perdidos por el pecado. Noten que es por el pecado. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Júzguenlos, acúsenlos, denles la espalda? No, dice levántenlos. Levántenlos. ¿Cómo? Con la palabra de fe, con la palabra de amor, la palabra de gracia, la palabra de misericordia. Esa es la visión y por eso bendecimos a aquellos que están fluyendo de alguna manera, fluyendo, apoyando este ministerio, fluyendo con este ministerio. Gloria a Dios. Bueno, vamos con la palabra de hoy. La palabra de hoy tiene que ver con protección espiritual y se llama levantando un muro de protección espiritual. Levantando un muro de protección espiritual. Es indudable que estamos rodeados de un mundo de la luz, por supuesto. Hay ángeles y está toda la jerarquía que Dios ha dicho de los ángeles del cielo trabajando para los creyentes. Sin embargo, hay una contraparte. Son los espíritus inmundos, auspiciados, movidos, comandados por Satanás, cuya función es hacer daño, cuya función es generar pérdida en las personas, robarles la paz, el gozo, la tranquilidad, robarles las finanzas, dividir, en últimas, hacer daño, hacer daño. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso es. Eso lo dice en la Biblia. Pero la Biblia también dice que el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa parte es prevalente. Jesucristo ha venido para darnos vida, vida del cielo, vida poderosa, vida de victoria, vida de luz y vida en abundancia. Aleluya. Pensando en esto, vamos a Nehemías capítulo 4. Y vamos a mirar dos escrituras que tienen que ver con lo que Nehemías está haciendo. Nehemías, un tremendo gobernador del Antiguo Testamento. Nehemías estaba como copero al servicio de un rey regional, de un gobernador regional, y entonces cuando él escucha noticias de su pueblo de Jerusalén, le dice, no, esa ciudad está sitiada, las murallas derribadas, las puertas quemadas, y están en un asolamiento terrible. Y claro, él sabe lo que significa Jerusalén, lo que significaba para su pueblo, lo que había en su propia entraña respecto a la identificación con Jerusalén, le dio durísimo. Y seguramente Dios puso en su corazón, hay que ir allí y hay que liderar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, emblemáticas y con una simbología muy grande para el reino de los cielos, pero también para cada habitante, cada judío, cada hebreo de esta época. Y ya sabemos que él va, ora, ayuna, le pide cartas a su jefe y finalmente tiene la gracia, la benevolencia de Dios y le dan ese permiso y él se va a reconstruir las murallas. Es todo un proceso. Bien, ya van avanzados, tienen oposición, hay falsa profecía. Eso no ha cambiado. El enemigo trata de intimidar a las personas, trata de desviarlos, de desanimarlos, trata de que la persona no siga haciendo el plan de Dios,
no siga congregándose, no siga orando, no siga siendo generoso, no siga caminando con Dios. Y vamos a mirar porque este mensaje va enfocado a que cada persona en su casa debe levantar un muro de protección espiritual. Levantarlo por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus parientes cercanos, por los proyectos de vida, por el plan de Dios en su vida. Todo esto tiene que ser protegido bajo una muralla espiritual. Y vamos a mirarlo a la luz de lo que se encontró Nehemías, que de alguna manera es el ejemplo de un creyente firme, de un creyente victorioso, de un creyente convencido, un líder realmente que pudo sacar adelante esta causa, pero vemos que no lo hizo solo. Y aquí es interesante porque a veces como que nosotros esperamos que venga alguien y ore por nosotros. Oh pastor, ore por nosotros. Gloria a Dios, la pastora Ana Milena y yo estamos para orar por ustedes y de hecho todos los días lo hacemos. Si hay una consejería, lo hacemos. Si tenemos que ir a una casa y orar, lo hacemos. Pero la idea no es que vengan solo y oren por mí, como que yo soy un ente pasivo, oran por mí y ya. No, nosotros oramos, pero invitamos a la persona que tiene que orar, que tiene que buscar por sí misma al Señor, que tiene que ejercer su voluntad y que tiene que librar su propia batalla con las mismas armas espirituales que todos los creyentes tenemos. Vamos a mirar entonces cuál es la reacción y cómo solucionó Nehemías este tema que quiere venir para levantar un muro espiritual de protección para él, para la obra que estaba haciendo y por supuesto para el pueblo de Israel. Nehemías 4, verso 7. Dice que ya las murallas estaban casi construidas, bien levantadas, y estaban trabajando con mucho ánimo los de Israel. Verso 7, pero ahí viene entonces el ataque, el asalto, la intervención de las tinieblas para frenar la obra de Dios. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos esos son prototipos de tinieblas, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto no es nuevo. Satanás odia a los hijos de Dios. Se encoleriza porque progresan, porque están haciendo el plan de Dios, porque están caminando firmes, porque se honran, porque se aman, porque están unidos. Y quiere generar división, odio, ofensa, molestia, resentimiento, falta de perdón. Todo lo contrario, el reino de la luz. Tremendo. Verso 8. Y conspiraron todos a una. Noten que se unieron esta horda de demonios. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y hacerle daño. Querían venir, atacar y hacer daño. Eso no ha cambiado. Y por eso, mis queridos y queridas personas de fe del ministerio Mi Familia Vive, y aún los que vienen y toman de aquí material y son bendecidos. Estas cosas quieren hacer daño, quieren venir y atacar. Hacer daño para que la persona se desanime, para que esté desconsolado, para que no logre victoria, para que quede estancado, para que reniegue de Dios, para que no continúe lo que está haciendo, porque necesitamos continuar, hacerlo de manera permanente, de manera frecuente, hacer el plan de Dios, de manera continua. Buscaban hacerle daño. Verso 9, miren la solución de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Ponerse a llorar, criticarse. Nehemías se devolvió, Nehemías se escondió, Nehemías no volvió a salir, no lideró todo. Hasta allí quedó la idea de poder avanzar y realmente reconstruir las murallas de Jerusalén. La respuesta es no. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Siempre necesitamos tener una respuesta en fe y sobre todo en oración y en alabanza. Hay una amenaza porque hay un enemigo que quiere que cese la obra, que la persona no se restaure, que la persona no perdone, que la persona no consiga recursos. Entonces ahí viene como ese ataque. Ellos, en lugar de estar allí amedrentados, guardados, silenciados, dice, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro Dios? El Dios todopoderoso, el Dios ganador, el Dios de la luz, el Dios omnipotente. Y ahí tenemos que orar, ahí tenemos que buscarlo. Es como un hijo que busca al papá en todo momento y cuando tiene dificultades, pues también. Y el papá siempre le va a ayudar.
Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora esa guarda en el Antiguo Testamento era física, porque allí ellos lo que hicieron fue poner guarda. Ok, los que no han leído todo el libro de Nehemías, allí unos ni siquiera se quitaban la ropa, ponían guarda allí en la medida en que subía los muros, y ellos tenían toda una estrategia, estar conectados, trabajar en sociedad, trabajar en comunidad, pero también ellos estaban allí con asadones, con armas, estaban cuidando, la mitad cuidaba y la mitad trabajaba en la reconstrucción de los muros. Se requiere un líder, se requiere un hombre, una mujer de empuje, de oración, que lleve a otros, porque ellos ya estaban resignados, ¿saben? No, sí, se cayeron las murallas. Oh, sí, las puertas están asoladas, quemadas por fuego. Lloraban, se lamentaban, daban ese reporte siempre y como que esto no va a cambiar y como que nos toca resignarnos porque estamos bajo opresión, estamos bajo derrota. Sin embargo, Dios usa a este hombre Nehemías, un hombre de fe, un hombre de ayuno, un hombre de oración, de un mayor nivel espiritual, para llevarlos y que lograran este gran propósito, y era darle la dignidad, la honra y la protección a Jerusalén y a su pueblo. Aleluya, aleluya. Interesante entonces que allí Nehemías y su gente respondieron en oración, clamaron a nuestro Dios y por causa de ellos dice que pusieron guarda de día y de noche. Esto es clave, la guarda de día y de noche. Tenemos que ser conscientes de poder organizar tema de oración en familia. Tema de oración en familia. Guarda de día y de noche. De día debemos orar también por la familia. De repente personas pueden, porque están haciendo trabajos de la casa, tengan una oración al mediodía, tengan una alabanza, clamen al Señor, declaren protección. Tal vez no todos están en casa, hay unos que salieron. Y no solo oración por la mamá, el papá, el hermano, los más cercanos. Oren por otros que están allí afuera, de manera continua, todo el tiempo, cubriéndolos en oración. Esa fue la forma como se comunicaron Nehemías y este pueblo. Tremendo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Gloria a Dios. Vamos al verso 14, Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Luego dice, yo me voy a dirigir a los jefes. Este es un tremendo líder, Nehemías. No solo hablaba con los que estaban allí, los operativos, los que llevaban, podría decir, como una carretilla en este tiempo, llevando escombros, allí reconstruyendo, trabajando, los animó, trabajó, porque él no podía hacer todo. A veces creemos en una falsa concepción de liderazgo, es que al pastor le toca hacer todo, la pastora le toca hacer todo, que ellos vengan y hagan. No, aquí tenemos que trabajar en equipo. Y yo los invito a que ustedes se unan a la visión del ministerio Mi Familia Vive. Oren por este ministerio, oren por la familia pastoral, oren porque más personas lleguen, oren porque la gente reciba salvación, oren porque haya convicción, porque haya crecimiento de las personas, porque haya una visión clara en sus corazones. Y no simplemente esperar que alguien un día venga y me solucione mis temas. No, cada uno tiene que librar su batalla. Pero como hay familiares que tal vez no conocen de Dios, están en un nivel bajo espiritual o están en un proceso, el que tenga mayor nivel espiritual tiene que liderar ese asunto. Tiene que liderarlo. Y por eso me gusta, porque Nehemías se dirigió a los jefes inmediatamente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, está hablando de los judíos, no teman delante de ellos. Primer asunto clave para levantar una muralla, un muro de protección espiritual. El temor se tiene que ir. Sí colocamos la protección, sí colocamos la muralla, pero esa muralla precisamente es para que se frene toda acción en contra de la familia, en contra de los proyectos de vida, en contra del plan de Dios a través de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al levantar ese muro espiritual es que se tiene que ir todo temor, porque eso se llama amedrentamiento, intimidación, en fin, para que la persona diga, no, eso yo oro y no veo resultados, como que me va mal, como que yo veo esto, como que no está saliendo. Eso es una mentira para que la persona no continúe. Tremendo. Así las cosas, lo primero es no teman delante de ellos, pero luego les sigue diciendo,
acordaos del Señor. Y nos queda bien no acordarnos tal vez de algo que salió en el periódico, algo que salió en la televisión, en la radio, algo que dice, está aumentando el COVID, están muriendo más personas. Uy, el 2022 se va a poner muy difícil, esto está terrible. No negamos que efectivamente vienen tiempos fuertes. La pastora y yo, en nuestro tiempo de oración y por revelación, hemos visto eso en el Espíritu. Vienen tiempos fuertes, pero hay algo que nos alienta. Para la iglesia, si la iglesia está caminando firme, en honra, en obediencia, está todo en orden, la iglesia va a ser prevalecida o va a ser fortalecida, prosperada y va a ser protegida por el Señor frente a estos eventos futuros, antes de que venga el rapto. Pero los del mundo irán de mal en peor, no tienen protección, no tienen esperanza, ajenos a los pactos, no tienen la ciudadanía del cielo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cosas fuertes para ellos. Pero nosotros al interior de la iglesia, nosotros como hijos de Dios, nosotros como hombres y mujeres de fe, tenemos más que esperanza, tenemos una realidad, tenemos, repito, protección de Dios, provisión de Dios, iluminación de Dios, tenemos todo. Entonces, estas cosas yo no puedo dejar como tocarme por eso y decir, no, esto me va a pasar, esto es terrible, no. Yo soy hijo de Dios, soy bendecido, soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces lo primero, no dejarnos intimidar, no temer esas cosas, pero yo debo acordarme del Señor. ¿Cuál es el carácter de mi Señor? Bondadoso, misericordioso, clemente, compasivo, que quiere guiarnos, generoso, gran proveedor. Aleluya. Aleluya. Estamos mirando entonces características de ese diálogo, de ese llamado que Nehemías tuvo con las cabezas mayores para finalmente lograr la victoria en estos 52 días de este tema de reconstruir las murallas de Jerusalén. Dice, no teman delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¡Oh! Yo no puedo verme como el hijo de un Dios chiquito, un Dios inofensivo, un Dios limitado, un Dios dubitativo, un Dios que le tiene miedo a las cosas. Y me gusta porque lo dice, acordaos, acordaos, aquí esto es importante, no es lo mismo de la Santa Cena, que el Señor dijo, hagan memoria, que yo fui a la cruz, hagan memoria, aquí no estaban con la Santa Cena, porque aún Cristo no había venido a la tierra, ni había ido a la cruz, pero ya se aplicaba este principio de hacer memoria, de acordarse que Dios, que me sacó en un momento del lodo cenagoso, me va a volver a sacar en victoria, me va a volver a socorrer, me va a volver a ayudar. Entonces no hay por qué temer. Y allí les dice que se acuerden de ese Señor que es grande y temible. Nuestra oración, queridos, es que en este tiempo Dios se revele como Él es, el Señor grande y temible. Temible para nuestros enemigos, pero grande y bondadoso para nosotros. Y tenemos que ver grande a ese Dios. No simplemente un Dios como que es incapaz, un Dios como que está distante, lejano, un Dios que ve que la gente se muere, que la gente es derrotada y no hace nada. No, 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 no. Yo tengo que acordarme porque medito en la palabra, porque la escudriño, porque la estudio, porque la escucho, porque viene fe y sencillamente yo me convenzo de la grandeza y del poder de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Hay gente que se vive acordando es como que el mundo es más fuerte que el Señor Jesús, como que las circunstancias son más fuertes que Él, o como que el diablo es más fuerte que Cristo. Eso es mentira. Mayor es Jesucristo que está con nosotros. Amén. Y Él los exhorta, Nehemías, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo primero es que el temor se tiene que ir. Personas tienen problemas con sus hijos, tienen que orar, porque esto se logra en oración, orar. Todo temor se va de nuestra vida, se va de nuestra casa y nos acordamos del Señor. Cuando nos acordamos, ¿qué hacemos? Le damos la gloria a Dios y hablamos de la grandeza de Dios. Oh Padre soberano, grandísimo. Oh Dios, gracias, tú eres el Creador, tú eres el que nos redimió de la maldición de la ley, el que nos sacó de la esclavitud. Nos acordamos que tenemos un Dios grande y poderoso, y esto nos alienta
Y esto nos da fuerza. Y dice allí, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Quién es el que tiene que pelear? Dios dijo, yo voy a pelear directamente. Dijo, no, yo peleo defendiéndolos a ustedes. Pero los que tienen que dar la pelea son ustedes los creyentes. Y dijo, tienen que pelear por la... Ahí menciona varios familiares. Dice, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere hacer daño, que no quiere que la gente se levante, que no quiere que la gente sea sana, que no quiere que los creyentes sean prósperos para que no puedan ayudar a otros, que no quieren que la gente sea unida, sea hermanable, sea de afecto, sea de honra, sino simplemente tal vez estar en choque, estar en molestia. Y Dios dijo, no, no, ustedes tienen que pelear, ustedes tienen que pelear por estas personas. Entonces, un papá, así lo hacemos nosotros. De manera continua levantamos una muralla espiritual de protección sobre nuestras hijas, sobre nuestro hijo, sobre nuestra familia, una muralla de protección. Porque el enemigo quiere venir a frenar, a dañar, a confundir, a desviar, y bueno, toda esta cantidad de marañas y cosas que no son correctas. Pero aquí vemos a Nehemías. Nehemías hizo algo, Nehemías oró. Nehemías organizó a estas personas, lideró otras, habló a los principales y les dijo qué hacer. El miedo se tiene que ir de nuestra vida. Acuérdense más bien que Dios es grande, poderoso, temible. Ese sí es un gran Dios, ese sí es poderoso. Y luego dice, ustedes tienen que pelear por sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, sus hijas, por sus mujeres. Ustedes tienen que pelear y por sus casas. No es una pelea que la vamos a perder, es una pelea que la vamos a ganar. Aleluya. Pero hay que levantar ese muro de protección. Les decía todo lo que viene, donde el causante de todo eso efectivamente son las tinieblas. Pero nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, orando para protección de manera continua, para dirección de manera continua, allí vamos a poner esa muralla, esa barrera frente a la cual estas cosas de ataque de las tinieblas tienen que caerse. No esperar a que alguien ore por ustedes. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que poner las manos allí a la obra y empezar a ejecutar ese plan de Dios. Dice aquí en el verso 15, Nehemías 4:15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Esto es interesante. Ellos no volvieron hasta que entendieron que sus enemigos habían quedado notificados que que el Señor había desbaratado el consejo de ellos. Ahí sí se devolvieron. Ahí sí volvieron a trabajar allá y siguieron seguramente con guarda de día y de noche. La mitad trabajando y la mitad defendiendo. Esposa querida, su marido se va a trabajar, tal vez muy temprano. No le pelee, no discuta con él, ore por él. Usted le está cubriendo la espalda, lo está bendiciendo, declare progreso, declare sabiduría, declare promoción, ascenso, declare que la gloria de Dios está sobre ese hombre, va a estar protegido y él es una fuente de bendición. Y como es cabeza, podría ser susceptible de un ataque, pero usted lo cubre porque levanta una muralla espiritual. Lo mismo los hijos. Uno cree que se van al colegio y están súper protegidos, que se van a la universidad y se van a un jardín florecido, hermoso. Allí hay situaciones feas. Si no es de los mismos compañeros, es de los maestros, de los profesores. No tienen propiamente a veces buenos modales, ni tienen costumbres sanas, sino tienen cosas de mundo, tienen cosas de maldad. Ahora no estoy generalizando porque no son todos, pero con una sola manzanita o una naranja podrida dañan todo lo demás. Niños que pueden ser abusados, niños que Satanás usa personas, tiene actores y tiene allí varios tipos de cosas que puede usar y de personas. Entonces necesitamos levantar un muro de protección. Noten que aquí, cuando usted lee Nehemías completo, durante todo el libro, vemos allí esa lucha, hasta por lo menos el capítulo 7, porque ya después reconstruyen todo, llegan las personas, les enseñan a entender la palabra y es sensacional. Pero en los primeros 7 capítulos es reconstruya, frene,
o estrategias contra el enemigo, y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué no viene el progreso a veces de manera inmediata para una familia? Hay que ver qué está pasando. ¿Por qué ese hijo o esa hija se enferma de manera continua? ¿Por qué vienen situaciones mentales, emocionales, afectivas de manera continua a una persona? Necesitamos levantar un muro de protección. Mi esposa y yo esto lo hemos entendido. Y lo entendimos no porque alguien dijo, mira, en tal libro está eso. ¿Sabe cómo lo hemos entendido? En la práctica. En la práctica. Cuando uno se descuida, cuando el nivel de oración no está alto, allí es como si el muro se bajara la guarda o la guardia, como si hubiera un boquete, como que aquí quieren entrar estas cosas, hacer daño y hacer todo ese tipo de listado que les he mencionado a esta hora. ¿Qué necesitamos? Levantar un muro de protección. Esa hija, ese hijo, ese yerno, esa nuera, el papá, la mamá, el tío. Muchos no creen. No, como que el diablo no existe, como que es un cuento mágico, como que el diablo es una leyenda, una fábula, como que eso era antes. Y no entienden que es una realidad. Ahora, con esto no lo estoy magnificando ni le estoy dando el crédito, simplemente estoy denunciando, estoy poniendo en evidencia, estoy poniendo de presente que es una realidad. Y por eso, Nehemías no es solo un libro histórico, algo que yo leo y es una referencia por allá, perdida, desconectada del Antiguo Testamento. No, Nehemías es el fiel reflejo de lo que debe ser un líder, práctico, trabajo en equipo, valiente, de oración, de ayuno, un hombre piadoso, un hombre sensible, un hombre aguerrido, un hombre osado y un líder en toda su plenitud. Así tenemos que ser nosotros. Aleluya. Aleluya. Levantemos o levantando un muro de protección espiritual. Hágalo por su salud, hágalo por su familia, por su economía, hágalo por la iglesia, ore por nosotros. Le rogamos ese favor usted como miembro de este ministerio. Nosotros oramos por todos ustedes de noche y día. Gloria a Dios. Esa es la cobertura, esa es la protección, ese es el pastoreo. Ya el 6 de febrero volvemos a lo presencial. Entre tanto, pues orando de manera continua, tenemos los servicios virtuales, pero cada uno tiene que hacerlo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es proyectos que usted tiene y como que algo llega y trata de tumbarlo y trata de sacarlo de la ruta, trata de desanimarlo. Pues el ladrón está queriendo actuar. ¿Qué necesitamos? Conexión con Dios, conexión con la iglesia local, cuál es su equipo, cuál es su compañía, cuál es su batallón, en dónde se está apoyando para orar y para que reciba oración, para que reciba protección espiritual. La oración fundamental, pero también todo lo que vemos allí, la valentía y todo lo que este hombre tuvo. Entonces, la exhortación que yo les hago es la misma que está en el verso 14, cuando él les dice: peleen por sus hermanos, por sus hijos, sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Es una pelea, en primer lugar, con la carne, porque la carne no quiere, la carne es perezosa, la carne no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere someterse, no quiere trabajar en equipo, no quiere servir, nada. Entonces es una pelea, en primer lugar, para estar en el espíritu, para fortalecer nuestro espíritu, para que la carne mengue, pero en segundo lugar, enemigos espirituales que efectivamente hay, y necesitamos frenarlos, necesitamos que ellos se estrellen contra una muralla, contra una barrera, un dique de contención que estamos poniendo porque oramos, porque caminamos en fe, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo y porque nuestras casas se llenan del aroma de Dios. Allí hay alabanza, hay oración, está la palabra, allí hay amor, allí hay paz, y eso hace que ese muro sea grande. Una casa donde hay muy buena oración, el enemigo no puede actuar. Una casa donde hay alabanza, el enemigo no puede actuar. Una casa donde hay amor, se aman las personas y se ha roto el espíritu de división, y por el contrario hay unidad, el enemigo tampoco puede entrar. Aleluya. Eso se llama muro de protección y tenemos que pelear
por la familia, por todo, y para eso necesitamos un equipo, una estrategia, ser de oración, tener disciplina de alabanza, ser una persona que se congrega, ser una persona que avanza en todo lo que Dios ha dicho. Y esa es la forma como construimos ese muro de protección espiritual, porque no ignoramos que hay un mundo espiritual de la oscuridad que quiere hacer daño. Dañar una familia, dañar una salud, dañar la economía, desbaratar cosas, pero entre tanto que estemos levantando ese muro espiritual, realmente allí no va a tener mucho chance con nosotros. Esta es una iglesia de fe, esta es una iglesia de oración y es una iglesia que levanta un muro espiritual de protección para cada una de las personas. Aleluya. Vamos a orar y vamos a ser conscientes de esta realidad. No podemos tener la guardia abajo, que estén las murallas caídas, las puertas quemadas, que no nos demos por enterado todo lo que Dios necesita que nosotros hagamos para ser preservados de toda esta manada de demonios y de espíritus inmundos que quieren hacer daño. Pero nosotros somos hijos de la luz y no es en nuestras fuerzas, es en Cristo Jesús que estamos protegidos, bendecidos, y es por el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra y la eficacia y el poder de la sangre de pacto. Aleluya. Entonces, conscientes, necesitamos levantar un muro de protección espiritual por nosotros, por la familia, por todos los proyectos que tenemos, por el plan de Dios en nuestra vida y por la iglesia. Aleluya. Oremos. Por descuidarnos, por pensar que sin hacer nada vamos a tener victoria espiritual. Las peleas hay que estar fortalecido y no se dan solo, hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo bajo el poder de Dios y con las armas de Dios, pero con la convicción de que siempre, siempre en Cristo ganamos, en Cristo obtenemos la victoria. Y gracias, Padre, porque este es un tiempo maravilloso donde cada uno va a pelear por su familia, por todo lo que Dios le ha dado, porque la Biblia dice: retén lo que tienes para que nadie robe lo que yo te he dado. Eso me habla de tener disposición y fuerza, vigor para retener las cosas, no simplemente que el diablo venga, las arrebate y yo me ponga a llorar, quede derrotado y no haya nada. Todo lo logramos en oración, todo lo logramos en alabanza, todo lo logramos meditando en la palabra, obedeciendo lo que Dios dice y trabajando en equipo. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Te doy toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues un abrazo para todos, los queremos mucho. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos ya de manera presencial. Les diremos oportunamente cómo llegamos allá y todas las indicaciones. Atentos al chat, atentos si quiere alguien información en la página ministeriomifamiliavive@gmail.com. Allí le vamos a enviar toda la información. Felicitamos a la gente que estuvo en el ayuno ayer con nosotros. Tremendo tiempo de ayuno y oración. Dios es muy bueno. Él recompensa a la gente que ayuna, la gente que ora, la gente que alaba, la gente que es generosa. De tal forma que los que se la perdieron, en febrero vuelve a haber un ayuno congregacional. Los bendecimos, los amamos. Mil gracias a todos los que se suscriben, gracias a la gente que compra los libros de este ministerio para ser bendecidos, pero también para bendecir a otras personas. Entonces, les agradecemos, valoramos mucho eso, es una forma también de fluir siendo columna de este ministerio. Un abrazo grande, mil bendiciones, los queremos mucho.